Sí, ahí le estamos viendo. Bueno, entonces buenas noches para todos. Hoy vamos a continuar con la sexta charla de degeneraciones corneales. Hoy vamos a hablar de la queratopatía en banda y de la degeneración calcárea. Entonces iniciamos con la queratopatía en banda. Esta queratopatía en forma de banda puede ocurrir tanto en formas calcificadas como no calcificadas. Las no calcificadas, como en la degeneración esferoidal avanzada o en la queratopatía por uratos. Sin embargo, normalmente el término de queratopatía en banda se refiere a la forma calcificada de la queratopatía, que es de la cual vamos a hablar el día de hoy. Entonces, la queratopatía en banda calcificada es una degeneración de la córnea superficial que va a afectar principalmente la membrana de Bowman. Esta degeneración comienza como depósitos finos, lo describen como parecidos a polvo, al nivel de la membrana de Bowman. Estos cambios suelen verse como por primera vez de forma periférica hacia las 3 y hacia las 9 horario, como vemos allí en la imagen, como esta imagen como muy sutil hacia la periferia, como mencionábamos 3 y 9, con esta imagen en polvo. Con el tiempo, estos depósitos pueden empezar a fusionarse para formar una densa banda horizontal de placas a lo largo de la zona interpalpebral de la córnea. Como observamos en la imagen, ya estos depósitos empiezan a fusionarse para empezar a formar esa forma, perdón, de banda como característica. Y a menudo, si observamos bien en la imagen, hay una zona clara entre la lesión o entre la banda y el limbo. Siempre vamos a tener un espacio de zona clara que nos separa el limbo de la banda o de estos depósitos de calcio. En etapas más posteriores pueden ocurrir pequeñas como grietas en la banda que van a ser el resultado de fracturas de estos depósitos de calcio, que ya vamos a ver algunas imágenes. Además, se pueden observar pequeños agujeros como transparentes a lo largo de toda la opacidad, que es lo que observamos en la imagen, que lo describen como una apariencia de queso suizo, o sea, por estos huequitos que se forman en la opacidad, que son resultantes de la penetración de los nervios corneales a través, pues, de la membrana de Bowman. En esta tabla podemos ver algunas como causas generales de esta queratopatía en banda. Ya vamos a ver algunas causas más específicas, pero en general están causadas por estados hipercalcémicos, por enfermedad ocular crónica. Ya vamos a ver puntualmente cuáles se relacionan más frecuentemente con esta queratopatía en banda, por productos químicos, lo describen como gotas o irritantes, enfermedades hereditarias, enfermedades sistémicas e idiopáticos, que ya vamos a ver también que es la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos no se encuentra, o en un porcentaje importante, no se encuentra como la causa o la etiología adyacente con esta queratopatía en banda, y por esto, pues la mayoría de los casos son casos idiopáticos. Acá vemos algunas condiciones tanto sistémicas como oculares. Dentro de las condiciones sistémicas, las que más frecuentemente vamos a encontrar asociadas son el hiperparatiroidismo, la toxicidad por vitamina D, el síndrome de leche álcali, que este hace referencia como a una intoxicación aguda provocada por la ingesta de calcio y de un álcalis. Esto lo mencionaban como que frecuentemente se asociaba a tratamientos antes, pues muchos años atrás, a tratamientos de úlceras pépticas, o sea, aquellos pacientes que recibían como manejos con hidróxido de aluminio, magnesios y todos estos álcalis asociado a calcio. Entonces presentaban como este síndrome de leche álcalis que era o ocasionaba una hipercalcemia, que se documentó que estos pacientes que tenían síndrome de leche álcali presentaban una queratopatía en banda. Adicionalmente, sarcoidosis, una enfermedad renal crónica, exposición a mercurio, gota y artritis reumatoide juvenil idiopática. Dentro de las condiciones oculares, las más frecuentemente asociadas son las uveitis, especialmente en los niños, queratitis intersticiales, una queratitis superficial grave, pacientes con tisis bulbi, que yo creo que es una de las que más frecuentemente también encontramos asociadas, y los conservantes o los preservantes tópicos. Acá entonces vemos otro ejemplo de esta queratopatía en banda calcificada. Si observamos en el recuadro o en la imagen A, vemos como estos orificios transparentes que mencionábamos en la banda o entre estos depósitos de calcio.
igual que en la imagen B, que podemos observar que ya hay muchos más depósitos de calcio. Digamos que en las imágenes no es tan fácil observar como la ubicación que mencionábamos como en membrana de Bowman o subepiteliales. Y ya digamos que vemos como esta conformación que habíamos mencionado en la zona interpalpebral, que es por lo que se forma como esta configuración en banda. En cuanto a la histología, se han observado gránulos basófilos finos que se observan por primera vez, como ya mencionábamos, a nivel de la membrana de Bowman. Posteriormente, estos gránulos se fusionan y fragmentan la membrana de Bowman, que como mencionamos, estos son estadios mucho más avanzados y empezamos a ver estas grietas que ya vamos a observar y pueden llegar a reemplazar el estroma superficial en casos más avanzados. El epitelio supradyacente puede estar atrófico en estos pacientes. Los depósitos de calcio pueden ser tanto intra como extracelulares, se ha documentado en estas dos localizaciones. Estos depósitos de calcio son intracelulares cuando se asocian con hipercalcemia y pueden encontrarse tanto intranuclear como intracitoplasmáticamente en el examen histológico. Los depósitos, entonces, como mencionamos, también se pueden encontrar extracelularmente cuando ocurren con una enfermedad localizada, o sea, más patologías como oculares propiamente, o se ha documentado también estos depósitos extracelulares en pacientes con enfermedad renal crónica. También se pueden encontrar depósitos conjuntivales de calcio en estos pacientes y el calcio usualmente se deposita en la córnea en forma de hidroxiapatita. En cuanto a la fisiopatología, la causa de la precipitación de estas sales de calcio, digamos que todavía es como muy especulativa o no está muy clara, y hay algunas teorías dentro de las que se incluyen, primero, una alteración del metabolismo corneal que me va a provocar un aumento del pH en el tejido y posteriormente la precipitación del calcio. La segunda teoría es que puede haber una evaporación de las lágrimas en esta zona interpalpebral, o sea que esto nos ayudaría a explicar un poco por qué esta configuración de banda en la zona interpalpebral, o sea, por la evaporación de la lágrima en esta zona, que me provoca la precipitación de calcio. Y la tercera teoría es la liberación de dióxido de carbono y posteriormente un aumento en el pH que me soporta también un poco esta primera hipótesis, que al aumentar el pH en la córnea me va a precipitar o me va a permitir esta precipitación de calcio. Estas lesiones van a progresar o pueden llegar a progresar lentamente durante meses o años. Sin embargo, se ha documentado que en pacientes con ojo seco, estos depósitos de calcio pueden ocurrir durante semanas, es decir, en tiempos mucho más cortos. Entonces, aquellos pacientes que tienen defectos epiteliales persistentes, por ejemplo, es frecuente que hagan depósitos o precipitación de calcio mucho más rápido a comparación de otras causas como asociadas a la queratopatía en banda. En la mayoría de los casos se conoce la enfermedad asociada que me causa esta queratopatía en banda y en aquellos pacientes que presentan esta queratopatía en banda como de etiología desconocida, se debe investigar siempre las posibles causas sistémicas. Como ya vemos, siempre se debe estudiar como aquellos estados hipercalcémicos y en pacientes con estas queratopatías en bandas secundarias a hipercalcemia se ha observado una regresión incompleta en la mayoría de los casos cuando los niveles de calcio se normalizan. Entonces, esto nos habla de la importancia de conocer la causa en estos pacientes y poder dar tratamiento a esta patología asociada para intentar buscar un poco la regresión de estos depósitos en la córnea, pero como mencionábamos, en la mayoría de los casos puede que sí haya un poco de regresión, pero en la mayoría de veces es incompleta. Debido a esto, como este curso normal de estos depósitos de calcio, veíamos en las primeras etapas, como este polvo que describíamos inicialmente, las primeras etapas pueden ser asintomáticas o suelen ser asintomáticas, porque en las primeras etapas, si recordamos, estaban ubicadas más periféricas hacia 3 y 9, y en estas primeras etapas no va a haber tanta afectación del eje visual, entonces usualmente son asintomáticos. Ya en etapas posteriores, si presentan síntomas, usualmente pues, los pacientes se van a quejar de disminución de agudeza visual, sensación de cuerpo extraño, lagrimeo, fotofobia. Entonces recordamos los primeros hallazgos periféricos que no son visualmente significativos en estas primeras etapas.
que pueden ir avanzando y ya ir comprometiendo un poco más el eje visual. Entonces ya el paciente sí va a presentar síntomas visuales que digamos que en este caso puede ser un poco más leve si lo comparamos con casos mucho más avanzados como este, que ya tiene una banda central mucho más densa y que va a ser visualmente mucho más significativa. Y en etapas, pues, mucho más avanzadas, van a tener estos pacientes, pues, muchos síntomas de superficie ocular, y si mencionábamos en etapas, como si recordamos, mencionamos que en etapas finales se pueden empezar a observar como estas grietas entre los depósitos de calcio, que es cuando se empiezan como a separar estos depósitos y me ocasionan estas grietas. Esto ya habla de que llevan estos depósitos o estos precipitados de calcio mucho tiempo en la córnea y estos ya son como los estadios más avanzados de la queratopatía. En cuanto al manejo, como mencionábamos, si se ha documentado ya una causa adyacente a esta queratopatía en banda, siempre se debe tratar, porque no sirve, digamos, de a mucho si yo empiezo a tratar, como ya lo vamos a ver puntualmente, estos precipitados en la córnea, si sigo con este estado hipercalcémico. Entonces, siempre se debe, pues, remitir al paciente o buscar estas otras etiologías que ya mencionábamos, que siempre va a ser como el pilar del manejo en estos pacientes, tratar ese estado hipercalcémico. Cuando el paciente presenta síntomas, adicionalmente a tratar la causa subyacente, la base del tratamiento es la aplicación de ácido diamino tetraacético, que es el LEPTA. Entonces, ¿cómo se debe realizar el tratamiento con este ácido? Entonces, pues siempre debemos aplicar primero anestésico tópico y se debe eliminar el epitelio, ya que este ácido no penetra en el epitelio. Entonces, posterior a eliminar el epitelio, se aplica el ácido en las zonas pues con calcificadas o con estos depósitos de calcio. Se describe en una concentración de 0,05 molar. Recomiendan o se puede aplicar con esponjas de celulosa llenas del ácido, o ya vamos a ver también otros métodos para aplicarlo, que en algunos países tienen disponibles la aplicación de este ácido en gotas, o sea, en colirio, también se puede utilizar, y describen que se podría llegar a utilizar una fresa de diamante para eliminar el calcio residual o estos precipitados de calcio, y así lograr producir una superficie corneal lisa. Pues obviamente no en la mayoría de lugares contamos con una fresa de diamante para, digamos, poder pulir estos precipitados de calcio. Entonces lo que se hace pues es simplemente retirarlos con una hoja de bisturí o hacer esta queratectomía superficial. Quise traerles este estudio de que la acción conecta para la queratopatía en banda sintomática, resultados y recurrencias. Este es un artículo publicado en el 2017 en la revista AI. Entonces, en este estudio, lo que hicieron fue una revisión retrospectiva de historias clínicas de pacientes que se habían sometido a quelación con este ácido en un hospital universitario en Glasgow, Reino Unido, entre el 2009 y el 2015. Ellos identificaron 89 pacientes, 89 historias clínicas que estuvieron disponibles para su análisis, y en la mayoría de estos pacientes que estaban diagnosticados con queratopatía en banda y que recibieron este manejo, el 36% de los casos fueron idiopáticos. Entonces, como ya mencionábamos, muchas veces no se logra encontrar una causa como adyacente o la etiología de esta queratopatía en banda, y en muchos de los casos pues se deja como una queratopatía en banda idiopática. Estos fueron entonces como las principales causas que ellos encontraron en la revisión de las historias de estos pacientes. Entonces, como mencionábamos, el 36%, el porcentaje más grande fue idiopático, seguido por los pacientes que tenían un diagnóstico de glaucoma, pero ellos lo referían más como estos pacientes pues estaban en un manejo crónico, tópico para su patología de base, que esto fue lo que encontraron como más asociado a la queratopatía en banda, más que el diagnóstico de glaucoma en sí, era pues el tratamiento que recibían estos pacientes. Cirugías de desprendimiento de retina con aceite de silicón, pacientes con tisis o hipotonía, queratitis por herpes simple, uveitis, antecedentes de queratoplastias penetrantes, degeneración de Salzmann, distrofia estromal, traumas, edema corneal, un síndrome de erosión corneal recurrente y una distrofia de Reis-Buckler. Entonces, vemos que son como múltiples patologías. Ellos sí describían más que todo solamente patologías o condiciones oculares, no describían adicionalmente como las condiciones sistémicas que ya mencionábamos. Entonces, principalmente el tratamiento para glaucoma o casos idiopáticos.
Ellos, o el procedimiento que usaron para la quelación con neta fue igual, anestésico tópico. Ellos utilizaron alcohol al 20% para retirar el epitelio por 40 segundos y este era el que les mencionaba que ellos contaban con el ácido en forma de colirio, en forma de edetato disódico. Aplicaban gotas con intervalos de 3 minutos y posteriormente estos precipitados de calcio o estos depósitos de calcio los retiraban con hoja de bisturí, hacían su queratectomía superficial, posteriormente cubrían con un lente de contacto de vendaje, un lente de contacto terapéutico y en el posoperatorio formularon gotas de dexametasona y cloranfericol sin conservantes. ¿Qué encontraron? Documentaron que no hubo complicaciones quirúrgicas posterior a la quelación, aunque un caso tuvo un defecto epitelial residual a las 4 semanas de seguimiento que posteriormente resolvió. El tiempo medio de seguimiento inicial fue de 40 días y en este o en este tiempo de seguimiento el eje visual se encontró claro en el 97.8% de los casos y la agudeza visual se mantuvo o mejoró en el 79.8% y el 13.5% mejoró inclusive 2 líneas o más en su agudeza visual. Entonces, en estos resultados iniciales ellos demuestran que por lo menos el eje visual se logró despegar en este primer seguimiento. La duración media del seguimiento total fue un poco más de un año. Ellos documentaron que 25 ojos, o sea, más o menos el 28%, mostró recurrencia de estos precipitados de calcio y solo 4 de estos casos requirieron una repetición de esta quelación. Entonces, digamos que más o menos casi el 30% tuvo recurrencia, pero no fue tan significativa, ya que solo 4% de estos casos requirieron repetir esta quelación. El tiempo medio entre estos procedimientos fue igual, un poco más de un año, entonces ellos lo mencionan como que logra retrasar o dar un manejo, digamos, por un tiempo oportuno, así requiera de pronto repetir el procedimiento. Y el 32% de estos casos de recurrencia se asociaron con ojos hipotónicos o pacientes que tenían aceite de silicón de manera crónica. Entonces eran casos, digamos que mucho más puntuales, pero en general los resultados que obtuvieron después de esta quelación pues fueron buenos. Ellos concluyen que esta quelación con calcio es un tratamiento seguro y eficaz para la queratopatía en banda, que la agudeza visual en la mayoría de los casos mejora o al menos no empeora, y si bien la tasa de recurrencia es moderada, la necesidad de retratamiento es muy baja. Como ya mencionábamos, solo el 4% requirió o necesitó otra vez la quelación con el ácido. Por otro lado, la queratopatía en banda se ha tratado también con éxito mediante queratectomía fototerapéutica con láser excimer. El láser excimer se ha utilizado principalmente como para limpiar o despejar el eje visual y pues así poder mejorar la visión. La terapia con láser se puede realizar directamente sobre estas queratopatías, pero cuando están más lisas. Si la queratopatía tiene como superficie más rugosa, requiere la eliminación igual con bisturí de estas placas o de estos precipitados más grandes y un líquido enmascarador para extirpar este tejido y dejar una superficie lisa. Es decir, primero en esos pacientes que tienen estas queratopatías como más rugosas, con superficie más rugosa, va a requerir primero hacer una quelación con neta. Entonces, ellos mencionan que no se recomienda mucho como un tratamiento primario, es decir, hacerlo este manejo con láser excimer como único tratamiento, sino idealmente primero hacer esta quelación con el ácido, posteriormente sí se puede realizar esta queratectomía fototerapéutica con el láser y eso lleva de pronto a que haya una menor recurrencia de estos precipitados, pero no se puede realizar o no se recomienda realizar de manera como primario o hacerlo como tratamiento único. Se ha utilizado también membrana amniótica, pero esto después de igual retirar como todos estos depósitos de calcio de manera quirúrgica, o sea, después de realizar una queratectomía, para lograr como restaurar esta superficie ocular de manera pues mucho más rápida, se puede realizar este retiro de estos depósitos de calcio y posteriormente cubrir con membrana amniótica. Listo, continuamos entonces con la degeneración calcárea.
La degeneración calcárea es un segundo tipo de degeneración calcificada que es menos frecuente y que, a diferencia de la queratopatía en banda, esta degeneración calcárea afecta principalmente el estroma posterior. Sin embargo, el depósito de calcio puede ocurrir en todo el espesor de la córnea, ¿sí? O sea, puede, digamos, en estadios un poco más avanzados, afectar cualquiera de las capas o inclusive todas las capas de la córnea, pero principalmente inicia en estroma posterior o se caracteriza por encontrar depósitos de calcio en el estroma posterior. En ojos con defectos epiteliales persistentes y por ende que pueden tener un estroma inflamado, esta forma de calcificación puede formarse mucho más rápidamente si lo comparamos con la queratopatía en banda. Esta degeneración calcárea puede ser de origen primario o de origen secundario. La degeneración calcárea primaria sin evidencia de hipercalcemia es comparativamente rara y se desconoce su etiología. Entonces, igual, estas degeneraciones calcáreas primarias en su mayoría son idiopáticas. Las secundarias son más comunes y pueden ocurrir en en pacientes con leucomas, úlceras o igualmente estados hipercalcémicos como sarcoidosis u osteoporosis o ya todas estas otras manifestaciones sistémicas que habíamos mencionado. Esta degeneración se observa principalmente en pacientes con tisis bulbi, una neoplasia intraocular necrótica, múltiples cirugías oculares, traumas extensos y lo que ya mencionábamos, pacientes que tengan defectos epiteliales persistentes, se ha documentado que los precipitados pueden formarse de manera mucho más rápida. Acá observa, bueno, no es tan fácil de pronto observar en la imagen los precipitados de calcio, estos depósitos de calcio que se ubican principalmente en estroma posterior, que es como la principal característica que vamos a tener como para diferenciar estas dos queratopatías. Acá observamos una membrana mucho más densa de depósitos de calcio, acá sí con compromiso de todas las capas de la córnea. Otro método para poder documentar esto, la ubicación o estos depósitos, estos precipitados de calcio, es por medio de OCT de segmento anterior. En este OCT de segmento anterior lo que vamos a poder observar es una señal hiperintensa, si vemos en la imagen superior derecha, una señal hiperintensa que principalmente está ubicada en la membrana de Bowman y en el estroma posterior y en membrana de Descemet. Entonces vamos a observar una hiperintensidad en el OCT de segmento anterior y si observamos en el mapa color, vemos como estos depósitos principalmente alojados también en estroma posterior. Este es un caso de un paciente, pues que si vemos tiene una placa blanquecina muy densa que compromete eje visual, intentaron realizar o se realizó una queratectomía superficial sobre esta banda. Sin embargo, pues esta calcificación, como vemos, era mucho más profunda y obviamente no va a ser posible retirarla por completo solamente haciendo esta queratectomía superficial. Esto nos empieza pues a hablar un poco también como la diferencia de manejos que van a tener estas dos patologías, que pues no va a ser suficiente, perdón, únicamente retirar estos depósitos superficiales, porque en casos avanzados como en este, vamos a observar depósitos pues mucho más profundos comprometiendo casi todas las capas de la córnea. En este caso, de pronto, si se observa mejor la imagen, tratar como de observar estos depósitos corneales sobre o ubicados en el estroma profundo. Entonces vemos como también unos casos no tan severos, pero importante como lograr diferenciar la ubicación de estos depósitos. Acá vemos otra imagen, otro CT de segmento anterior, que seguimos observando esta imagen, esta señal hiperintensa. En este caso, vemos señaladas con las flechas rojas que principalmente estaba comprometido el estroma anterior, pero si vemos hacia el centro de la córnea, también va a estar comprometido el estroma posterior. ¿Sí? En este paciente, pues, principalmente estroma anterior. Entonces, es una buena como herramienta para también ayudarnos como a ubicar un poco estos depósitos de calcio. Hay realmente poca información que analice como concretamente el tratamiento que se debe manejar para la degeneración calcárea, pero si tenemos en cuenta como todo esto que hemos mencionado de la ubicación de los depósitos, pues realmente vamos a ver que en la mayoría de los casos esta quelación con el ácido no, pues no va a ser
suficiente para tratar esta patología. Y en estos casos, los depósitos cuando son demasiado profundos o pues que tienen compromiso de casi todas las capas de la córnea, van a requerir inclusive queratoplastias penetrantes o DALC. Entonces, vemos el paciente del que estábamos hablando ahorita, en el que intentaron realizar una queratectomía superficial que obviamente no resolvió esta, esta patología y que pues posteriormente requirió una queratoplastia penetrante. Ahí nos muestran como el posoperatorio a los 6 meses y pues que realmente esta queratectomía superficial pues se hizo como un poco en vano porque pues no, como mencionábamos, no iba a ser suficiente el tratamiento para este caso. Por esto es muy importante pues distinguir estas dos patologías, distinguir la degeneración calcárea de la queratopatía en banda, pues para así poder indicar el tratamiento correcto y no hacer, digamos, estos tratamientos un poco en vano que pues no van a tratar por completo esta patología. Y por último, pues como continuar con nuestro esquema para recordar como las ubicaciones de estas degeneraciones. Entonces, queratopatía en banda, ya sabemos que es principalmente membrana de Bowman. Degeneración calcárea, hablábamos que es inicialmente estroma posterior, pero que posteriormente puede empezar a comprometer todas las capas de la córnea. Y listo. No sé si tengan alguna pregunta, comentario. Bueno, muy bien. La queratopatía en banda sí es de las degeneraciones corneales más frecuentes, pero desafortunadamente pues muchas veces estos pacientes o estos ojos ya no tienen potencial visual, entonces muchas veces pues no vale la pena hacer tratamiento, es por eso, ¿no? En los casos poco frecuentes donde haya potencial visual, pues sí estaría indicado hacer la aplicación de DTA, que aquí en Bogotá Evolucia lo hace. Lo tiene a 3 diferentes concentraciones, incluyendo la concentración similar a la que tú mencionabas en ese estudio que publicaron, que es al 0,35%. La tienen también al 1% y al 2%. Y pues sí, digamos que es el único tratamiento que está como demostrado que puede servir para este tipo de casos. Por lo general, estos ojos tienen cuadros de inflamación crónica, secuelas de uveitis, secuelas de trauma, eh, pacientes que tienen glaucomas terminales, por lo general glaucomas neovasculares. Entonces, muchas veces, pues realmente la córnea es, es el menor de los problemas, ¿no? Son ojos que tienen inflamaciones crónicas, que tienen el segmento posterior pues muy alterado y que realmente a veces no tienen ningún potencial visual, entonces pues no vale la pena hacer esos tratamientos. Pero en los casos que sí haya, pues sí, el tratamiento sería el que tú mencionaste, el EDTA. Y la otra degeneración, pues sí es menos frecuente, eso sí es mucho más raro, y pues sí son casos más extraños y más difíciles de tratar, ¿no? Bueno, estuvo muy bien, María Paula. Gracias, doctor. No sé si alguien tenga algún comentario, alguna pregunta. Súper bien, María. Gracias, Mapi. Bueno, y entonces, ¿cuál sigue para la próxima? Ok, que realmente eso también está clasificado dentro de las distrofias, ¿no? Pero pues vale la pena revisarlo acá porque en algunos libros parece dentro de las degeneraciones. Entonces, pues de una vez lo revisamos. ¿Listo? Doctor, una pregunta adicional. Después